mundo. Nueva York, en diferentes estados de los Estados Unidos, en toda Europa. Y este asunto de Ucrania tiene que ver con la batalla espiritual. La batalla espiritual que vive el mundo hoy en día, la invasión de demonios que ha bajado sobre la faz de la tierra. Y hablando aquí con ustedes como familia, y veo esto que hace unos días recibí la información. Y yo he estado estudiando todo esto, yo he estado estudiando hasta el perfil de Vladimir Putin. Porque el príncipe, el líder de Rusia, aparece en Ezequiel 38 y 39 como el preludio de la invasión de Armagedón y de la guerra de Gog y Magog. Aunque ahora no están en Israel, pero este es el preludio. Pero ¿qué fue lo que revolcó a Putin? Los demonios del infierno, que cuando Zelensky llegó al gobierno, empezó a pasar algo. Él no se preparó, pero Dios vio que algo venía. Y empezó Dios a manifestarse en Ucrania en un poderoso avivamiento. Eso la prensa no lo ha dicho. Pero después de la invasión de Crimea y de Donbass, en el 2014, que hubo ese tiempo y que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente, pues Zelensky no se dio cuenta. Y como se calmó la cosa cuando los rusos tomaron Crimea y a Donbass dejaron ahí milicias, y cuando conglomeró a fines del año pasado 190,000 tropas, más tanques y aviones y cosas, y el presidente de la nación dijo, cuando las fuentes de inteligencia le dijeron de Estados Unidos y de Europa, viene un ataque de Rusia contra Ucrania, no lo creyeron, no se prepararon militarmente, no se prepararon económicamente, estratégicamente, creían que eso era un aguaje. Pero entonces, la razón de todo esto es doble. Primero, que hubo un avivamiento después de esa invasión de Crimea y Donbass, y después que este hombre toma el gobierno, Dios empieza a moverse en Crimea, en Ucrania, y empieza la gente a convertirse. Y gente dentro de la iglesia ortodoxa rusa, que ahora está dividida porque el patriarca de la iglesia en Rusia, en Moscú, está apoyando a Putin porque lo está favoreciendo. Pero acá ha habido una división. Y aunque usted los ve con todos sus embelecos, y ellos tienen retratos, ellos no usan muñecos, ellos usan retratos y las velas y todas esas cosas como usaban los judíos. Pero el asunto es que está Dios moviéndose. Y yo he visto videos de tropas de rodillas en las calles llorando, pidiéndole misericordia a Dios. En los comenzado a mover del Espíritu Santo. Dios es un Dios que no ha cambiado. Los avivamientos vienen milagrosamente cuando vienen los eventos caóticos, cuando el diablo se molesta, cuando algo va bueno para la iglesia, cuando algo va bueno, que Dios va a hacer un plan, Satanás se revuelca. ¿Se recuerdan la crucifixión? Después que Cristo murió, el diablo, no lo dice la Biblia, pero yo lo creo que se fue a un rincón a irse. Ya lo acabé, ya lo terminé, pero se olvidó. Hebreos 13:8, que dice Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Dios es un Dios de milagros. Su Dios no es un Dios muerto que tiene ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no se mueven, tienen corazón de piedra y tienen patas y no pueden caminar, porque yo no puedo decir que tienen piernas. La realidad es que Dios es un Dios que oye la oración. Jeremías 33, eso es un milagro. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Es un Dios que dice, mis oídos están atentos a las oraciones de los justos. Es un Dios que oye la oración
y contesta la oración. No ha cambiado. Dios no ha cambiado. Pero ¿qué pasa? Tampoco ha cambiado el diablo. Cuando el diablo vio que en Ucrania había un avivamiento, dijo, esto hay que pararlo, porque como Europa entera se ha ido a la apostasía y están persiguiendo a los cristianos en diferentes países en Europa, en la Unión Europea, que es la base del anticristo, junto con las Naciones Unidas. Pues entonces el diablo ve que empieza un avivamiento en Ucrania y dice, pues yo voy a acabar con esta gente. En medio de las batallas, en medio de las catástrofes, en medio de las luchas, es que Dios se manifiesta. Mientras la iglesia era perseguida y eran la gente echada a las fosas, a los leones, a los coliseos, mientras la iglesia tenía que esconderse a adorar en las catacumbas de Roma, la iglesia crecía y los milagros sucedían en las calles de Jerusalén y en Atenas, y donde quiera que iban los apóstoles, los enfermos eran sanados y los muertos eran resucitados y la gloria de Dios bajaba. Pero cuando llegó Constantino con la mentira, que muchos hasta creen eso, hay cristianos que creen que esa revelación esa revelación de Constantino fue del diablo, cuando dice que miró al cielo y vio la señal de la cruz, y en latín la palabra hoc signo vences, por esta señal conquistarás, y él estaba luchando por ser el emperador de Roma. Y luego, al tomar el poder, el diablo le hace creer que fue Dios que le dio esa señal y declaró al cristianismo religión oficial del Estado. Y cuando el cristianismo se acabó la persecución, cuando se le declaró la religión del Estado, cuando Constantino le quitó los templos a los paganos y se los dio a los cristianos, cuando comenzó el gobierno a perseguir a los paganos y los cristianos a perseguir a los paganos, la iglesia perdió su poder milagroso. La iglesia perdió la visión. Yo creo, y toda mi vida lo he dicho, nunca me he postulado por un puesto, como decían, pero sí yo creo que la iglesia tiene derecho a votar y tiene derecho mucha gente decente, temerosa de Dios, a ocupar puestos en el gobierno. Y cuando vayamos a votar tenemos que analizar por quién vamos a votar. Aunque yo me desafilié de todo partido político, yo sigo creyendo lo que yo creo. Y creo que cuando vayamos a votar tenemos que ver por quién vamos a votar. Y ver qué es lo que creen y ver qué es lo que enseñan. No podemos ser ignorantes. Porque tienen que entender que aquí hay un pueblo inteligente, un pueblo temeroso de Dios, que está viendo a ver cómo bregan con los niños, cómo bregan con el aborto, cómo bregan con toda esta gente para pervertir nuestros niños en las escuelas con la ideología de género. Y que hoy el gobernador dijo que él iba a cumplirlo, pero no lo iba a hacer como lo había planeado. Lo van a meter como están haciendo en Estados Unidos los padres en toda la nación, y madres se están levantando. Hay un movimiento. El gobernador de la Florida puso una ley que dice que no pueden en las escuelas hasta cierta edad hablarle de sexo a ningún niño, porque lo que quieren hacer es pervertir nuestros hijos. Otro gobernador más en otro estado, 30 y pico de estados están empezando a despertarse. Dicen, no vamos a permitir que los niños nos los eduquen y nos los perviertan y nos corrompan en las escuelas con la doctrina de Sodoma y Gomorra. Yo creo en esa lucha. Pero yo lo que digo es que no nos podemos ser fanáticos políticos. Y no podemos creer que la esperanza está en un partido o en un gobierno terrenal. Y cuando la iglesia pasa en Rusia, la iglesia ahora es la iglesia oficial de Putin. Está bajo la protección de este asesino, de este instrumento del diablo. Entonces, cuando la iglesia pierde la visión y se siente la gente tan halagada porque los políticos los halagan, hermano, usted es más grande y más importante que cualquier senador, que cualquier representante, que cualquier alcalde, que cualquier presidente. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Nosotros tenemos al Cristo, hablamos con el Cristo eterno, el que hace milagros, prodigios y señales. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? La iglesia tiene que volver no al radicalismo, del legalismo
condenatorio, pero tampoco puede irse y seguir hundiéndose en el liberalismo totalmente, que no hay nada malo, y en lo otro que no hay nada bueno. No, tiene que ir a la cruz, al Cristo de los milagros, al Cristo que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, nosotros tenemos el poder más grande del mundo, la conexión más grande. ¿Estamos conectados con quién? ¿Con quién estamos conectados? Con Cristo mismo, con el dueño del universo. Si no me atiende el presidente y no me atiende el gobernador, a mí me atiende todos los días, por la noche y por la mañana, el Padre Celestial, el Cristo de la gloria. Yo hablo con Él como tú hablas conmigo, como tú hablas con tu familia. Tú puedes ir a la presencia de Dios esta noche y decirle: papá, aquí estoy. Necesito un milagro. Necesito que tumbes esa fortaleza, que tumbes esa muralla, que hagas una sanidad, que suplas una necesidad, que me quites estas opresiones, estos pensamientos, esta depresión, que abras camino en medio del mar embravecido, como lo abriste para los israelitas y Moisés. Necesito que tumbe los muros de Jericó, como se lo hiciste a Josué. Necesito que me uses allí, Dios mío, de tal manera que puede derrotar a Goliat, ese Goliat que se ha levantado en casa, ese Goliat que se ha levantado en el vecindario, ese Goliat que se ha levantado en Puerto Rico, que ya no están conformes, con ser políticos, ahora quieren ser millonarios, oligarcas. Esa ley que quieren pasar, supuestamente de despenalización o legalización de la marihuana. Yo fui fundador de un programa de adicción a drogas. Yo pasé noches con adictos rompiendo vicios. Toda mi vida he bregado con ese problema. Y todos me dicen: empecé siendo un adicto fumando marihuana. La marihuana tiene un ingrediente que da el comienzo, que tendrá ingredientes médicos que pueden usar como cualquier planta, pero no es lo mismo eso que meterle una cajetilla y le den hierba para que la fumen. Y eso es lo que están dispuestos a envenenar a nuestros jóvenes. Los quieren envenenar con la pastillita, con la gota de veneno en las escuelas. Ya no piensan dar una clase de perspectiva de género, ¿no? Ahora lo van a hacer transversalmente. Ahora la meta del gobierno es ponerlo en matemática una gotita del veneno. En inglés un poquito del veneno. En español un poquito de veneno, en geografía un poquito de veneno, en la matemática, en todas las clases, hasta en el deporte, ir cogiendo a nuestros hijos desde el kindergarten para arriba y decirles que pueden cambiar, que se deben cambiar de sexo, que tienen el derecho a hacerlo sin consentir con los padres. Hay un caso en la Corte, una de las cortes, para la Corte Suprema va, de unos padres que le inculcaron a los hijos en una escuela en Estados Unidos que se hicieran un cambio de sexo. Y no consultaron con los padres. Y los padres los están llevando al tribunal, a ese sistema escolar. Eso está pasando en todo el mundo, en toda la nación. Y está comenzando a pasar aquí. Pero ¿qué pasa? Que hay un Dios poderoso, que si nosotros actuamos, si nosotros oramos, va a paralizar todo lo que el diablo quiera hacer para destruir a este pueblo. Muchos de los políticos, yo no los voy a mencionar por nombre, sabemos, yo sé de uno por lo menos, que es dueño de 3 de esas tiendas que han formado por ahí para vender marihuana. Dueño de cientos de cuerdas de marihuana. Y son todos partidos, políticos, industriales, quieren convertir a Puerto Rico en una finca y en un paraíso para que vengan de todas partes aquí a endrogarse y pervertir nuestros hijos. Si tenemos problemas con accidentes de carro, con la gente borracha, ¿cuántos problemas vamos a tener más con un montón de gente que sabemos que cuando se meten un pitillo de eso se van del mundo? Pero nosotros entendemos bien claro que somos la iglesia de un Dios que no cambia, que es poderoso, y podemos hablar con Él y podemos decirle: mira, Dios, lo que está pasando aquí, y Dios se encarga de eso.
Hermano, en Ucrania la invasión iba a durar 4 días. Van bueno, no sé si 2 o 3 más, pero hasta ayer iba 55 días. Y una nación poderosa como Rusia no ha podido tomar esa nación. ¿Sabe cuántas oraciones hay? ¿Sabe cuánta gente tenemos en Ucrania ahora mismo trabajando? El domingo de resurrección, el hijo de Billy Graham, Franklin, transmitió un culto de resurrección desde Kiev, la capital de Ucrania. Miles de cristianos orando. Hermano, en medio del problema, en medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban en el mar, había una tormenta inmensa, una tormenta terrible. Pero Cristo estaba en medio de la tormenta. Hay 2 ocasiones. En una estaba en el barco con ellos y no se daban cuenta. Y le dijeron, Señor, no te preocupas de nosotros. Y le dijo, hombres de poca fe. En otra, estaban desde las 6 de la tarde. Y dieron casi el amanecer, ya a las 3 de la mañana. Y el mar los agitaba. Y Jesús no estaba en ningún lugar allí. Pero Cristo estaba en las bordes de la ciudad de Capernaum. Y él había comenzado a caminar sobre las aguas, en medio de los rayos, en medio de los vientos que soplaban. Cristo empezó a caminar. Y los discípulos estaban asustados, estaban temerosos en medio de la tormenta. Pero el Dios nuestro es un Dios de milagros. Iba caminando por encima de las aguas. Y la Biblia dice que cuando Pedro lo miró, estaba tan afectado espiritualmente, estaba tan lleno de miedo, que vio un fantasma. Ese es el problema de la iglesia en el día de hoy. Nos hemos perdido la visión espiritual. Hemos perdido las fuerzas, la dinámica espiritual. Esta no es la iglesia que yo nací. Que muchos de ustedes que están aquí nacieron juntamente conmigo. Esta no es la iglesia, la condición de esta iglesia no es la que fuimos aquellos que se amanecían orando, que habían vigilias, que habían ayunos. Yo llegué a tener un ayuno de 7,000 personas en el templo de Rafael Torres Ortega. Tener miles allá en Lijas de las Piedras. Esta no es la iglesia que se movía en masa. Cuando había una actividad, todo el mundo se olvidaba de lo que tenía que hacer y se juntaban para convertirse en una llama de fuego pentecostal. Esta no es la iglesia que no se avergonzaba de hablar lengua, de poner la mano a los enfermos, de declarar que Dios es un Dios de milagros, que Él puede cambiar tu noche, tus tinieblas en luz, que puede liberarte de tu condición de pecado, que puede transformar al más vil pecador. Que queda gente, sí, pero mayoritariamente esta es la iglesia que Jesús dijo, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. Esta es la iglesia que se ha enfriado. Esta es la iglesia, no total, porque hay un remanente fiel. Y yo lo estoy viendo en el mundo, donde quiera que viajo. Esto es lo que está pasando. Pero ha comenzado un despertar, hermano. Y Dios está permitiendo cosas para que el pueblo se despierte. Y si Dios tiene que hacer temblar a Puerto Rico, y si Dios tiene que estremecer a San Juan, porque estremecer a Ponce no es nada. Cuando Dios me habló del terremoto que venía en 1985, el Señor me dijo, haré temblar la tierra para antes que venga el gran movimiento grande. Y me dijo, cuando yo lo vi desde la avioneta, que venía del cumplimiento profético de Mameyes, y tenía un plan de ayuda humanitaria allí a la gente mamella, pastores e iglesias, a todo el mundo. Venía una noche a las 11 de la noche, entre 11 y 12, y cuando miré por la ventana, esto fue en 1985, cuando miré por la ventana de la avioneta junto con mi piloto, era de día. Entonces yo miré y vi que San Juan temblaba, se estremecía San Juan. Yo veía que caían casas y edificios, otros no se caían. Y el Señor me dice, este es el terremoto que vendrá a Puerto Rico. La isla no desaparecerá, pero todo el país temblará. Pueblos quedarán incomunicados y muchos no le pasará gran cosa. Pero lo peor de este desastre vendrá desde Humacao hasta Arecibo. Pero lo peor de todo será en el área metropolitana. El área donde más se maquina, donde más corrupción hay,
donde más tráfico humano hay, donde más homosexualidad y lesbianismo y perversión hay, donde más corrupción hay, donde más maldad, crímenes hay, allí. Entonces el Señor me habló y me mostró en Mayagüez 4 años después. Me dijo, la situación será tan terrible que los estadios serán convertidos en mortuarios. Y Dios me mostró un día sentado y me dijo, no pidas para que no venga, pide para que no venga lo peor. Porque cuando yo le pregunté en aquel avión en 1985, entre 11 y 12 de la noche, le dije, ¿por qué Dios? Por la apatía de mi iglesia. La iglesia es responsable más que los políticos, porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, y si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? En estos países donde la iglesia no tiene influencia, donde la iglesia se diseminó, se corrompió, el mal, los potestades, como dice cuando venía el ángel a hablarle a Daniel, que vino el ángel de Persia e interpuso en el camino. En esos lugares domina el diablo, que dice el Dios de este siglo. Hay naciones que han caído ya bajo la potestad de legiones de ángeles demoníacos, pero donde hay un pueblo que mantiene la luz, que mantiene el azar, que mantiene el poder de su unión con Dios. ¿Qué es lo que ha hecho que Puerto Rico sobreviva hasta que pasó aquel gran huracán de María? Que veíamos que los huracanes se iban. No, ese es un Dios de milagros. Cuando se pararon ustedes, y Ávila, líderes conciliares, Torre Ortega, todos los pastores y miles de personas frente al Capitolio, cuando decían no queda esperanza, FEMA había mandado 10,000 bolsas para meter los muertos que se esperaban de ese huracán. Y si ustedes recordarán que decían que el huracán iba a partir el país en dos, y estaban preparando miles y miles de bolsas para los muertos. Y Dios habló y le dijo al pueblo que se levantara hacia el mar y le dijera, ordenara, porque Dios nos ha dado poder sobre la naturaleza. Dios nos ha dado el poder que está en nosotros, no nosotros mismos, el poder del Espíritu Santo, el Cristo que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que dice, las obras que yo hago y mayores que estará, es el mismo que tenemos aquí esta noche. Y ese pueblo se paró ahí frente, con todo el liderato político. Algunos de esos políticos están muertos, pero todos estaban allí. Y el liderato cristiano estaba unido. Y cuando el pueblo se levantó, y yo vi la visión, ángeles y demonios están luchando porque los demonios quieren meter ese huracán y destruir a Puerto Rico, porque Puerto Rico es una base espiritual de Dios. Puerto Rico tiene importancia en el plan de Dios, y el diablo odia este país, odia esta isla por la iglesia que ha sido fiel, por la iglesia que ha enviado misioneros a todas partes del mundo, evangelistas, dinero, ayuda, predicación. Esto tiene al diablo molesto. Entonces, yo digo que veo esa visión, y una hermana en Nueva York, en New Jersey, tiene el Weather Channel puesto en inglés y tiene Radiovisión transmitiendo desde acá. Y oye, cuando yo digo eso de ángeles y demonios peleando, y entonces ella oye que el piloto que está transmitiendo desde el ojo del huracán dice claramente, esto parece una lucha entre ángeles y demonios. El mundo espiritual vive alrededor nuestro. Ahora mismo nosotros estamos aquí. Aquí hay ángeles, pero hay también demonios moviéndose por ahí. Esta es la guerra espiritual. Esta es la batalla final, hermano. Pero en este momento la importancia es que la iglesia se reaviva, que vuelva a contener el concepto de que Jesucristo no ha cambiado. Si creemos que murió y resucitó, entonces tenemos que creer que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Que el Cristo que levantó a Lázaro de los muertos, que el Cristo que salió de la tumba y dejó la tumba vacía, que el Cristo que hizo tantos milagros, que después envió a su pueblo, a sus apóstoles por toda la tierra, y el mundo se llenó del evangelio. Y aunque muchos murieron, porque le voy a decir en esta noche, la guerra ya empezó.
La guerra ya empezó, hermano. Hace 2 meses nos mataron 3,000 creyentes en Nigeria en un solo día. Se llevaron más de 300 hermanitas jóvenes para venderlas como esclavas sexuales. En Ucrania, los rusos han matado, los soldados, cientos de cristianos. Hermano, en diferentes partes, en China, los están metiendo a las cárceles, a los pastores, le están derrumbando las iglesias, los están matando. En Irán está pasando lo mismo. En Sudán, en Etiopía, en Eritrea, en Somalia. Y ahora oía la noticia ayer que en Estados Unidos este año, pasado hasta hoy, se ha desatado una persecución contra el pueblo de Israel en Estados Unidos. Matando judíos, golpeándolos. Se ha desatado una persecución en Estados Unidos contra la iglesia. El presidente actual ha dicho que los padres y madres que protesten en las juntas escolares contra el plan de género, los traten como terroristas domésticos y le levanten una carpeta por el FBI. Hermano, ustedes están lo más tranquilos aquí esta noche. Pero la persecución ha comenzado. Porque antes que venga el avivamiento, vienen las grandes catástrofes para sacudir el polvo de la vida de los cristianos, para sacudirlos, para abrirle los ojos, para recordarles que en medio de la tormenta, Jesucristo, aunque esté al otro lado del mar de Galilea, está viendo y está vivo y tiene poder. Y Pedro y los demás estaban muertos del miedo en la tormenta. Y entonces cuando Cristo viene caminando, dice que los pastores tenían 4 vigilias de 6 a 8, era de 6 a 8, después había una vigilia hasta las 12 de la noche y había una vigilia hasta las 3 de la mañana y la última vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Cristo no vino en la primera vigilia, Cristo no vino en la segunda vigilia, Cristo no vino ni a las 12 ni a las 3 de la mañana. Cristo vino después de las 3 de la mañana, apareció a última hora caminando sobre las aguas y Pedro se había dejado influenciar por la situación de la tormenta, de los problemas. Estamos tan saturados de la porquería que nos mandan por CNN y los periodistas de aquí por la mañana empiezan exagerando las muertes todos los días. ¿Cuántas muertes hubieron de COVID? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos hospitalizados? Y es verdad que tenemos una pandemia, hermano, pero lo más que nos han metido es miedo, porque detrás de esto quieren convencer al pueblo, destruir su fe. ¿Qué hubiera sido si la iglesia hubiera tenido esa fe apostólica que teníamos antes? Si la iglesia se hubiera parado al principio de toda esta pandemia y se hubiera unido en el mundo entero y se hubiera levantado y le hubiera dicho: COVID, en el nombre de Jesús, te ordeno a desaparecer. Pero perdimos la fe. La visión se nos nubló. Nos olvidamos que nosotros servimos no a Mahoma. Mahoma es un profeta falso, lleno de un pedófilo. Y yo escuchaba a un predicador que estudió en un seminario evangélico aquí en Puerto Rico, un cementerio. Lo invité a una entrevista por radio hace años y me empezó a enseñar que Alá, el Alá de los musulmanes era el Jehová, el Cristo de nosotros. Parece que él no leyó el Corán. Yo tengo un Corán en casa que me lo regaló un imán. Creyó que me estaba convirtiendo y me lo regaló en Caracas. Cuando fui a buscar otro para dárselo a otro pastor, me dijo: usted ya le di uno, no puede coger más. Tiene que comprarlo. Yo no lo voy a comprar. Pero usted no ha leído que Alá y la religión en el Corán dice que Cristo fue un imperfecto y que Alá vino para corregir los disparates y los errores de Cristo y que Cristo no es Dios. Y que una de las cosas que define una herejía, la negación de la divinidad de Dios, de Cristo. Y cuando tú niegas la divinidad de Cristo, tú niegas el poder milagroso que hay en Él, el milagro del perdón, el milagro de lavar los pecados, el milagro de la transformación, de crear la nueva criatura, el milagro de sanidad espiritual y sanidad de transformar vida y de sanidad
y de milagros físicos y provisión. Un Dios que dice, para mí, Jesús dijo, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para con Dios. Un Dios que no tiene límites. Un Dios que es grande, es más grande que tu problema. Por eso Pablo y Romano dice, el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Un Dios que es más, que es mejor y más proveedor que cualquier banco de la tierra. Dice, de mis riquezas en gloria os supliré todo lo que os haga falta. Sí, hermano, viene una crisis económica terrible, viene hambre para el mundo, pero los que estamos en Cristo no tenemos que tener miedo, hermano. Vivimos María y sobrevivimos. Cuando a las 8 de la noche Dios me dijo, y dando Facebook de mi casa, no ores para que no venga, te lo dije en clamor, voy a dejar que venga para que el pueblo se sacuda. Yo no lo he enviado, pero no me pidas que lo detenga. Yo sé que vino un evangelista y bajó el piso conmigo en Facebook. Ya yo estoy en una etapa que a mí no me importa lo que diga nadie de mí, sinceramente. A mí me han dicho pillo, ladrón, adúltero. Me han dicho bandido, buscón, homosexual me han dicho. Lo único que no me han dicho es lesbiana, pero me imagino por qué no se atreven a decirme eso. Pero no me importa lo que digan. Esta palabra es vida. Esta palabra es verdad. Shama la basunda la bacata bashanda la basaya. Oh, rabacabashanda la basaya. Deja de llorar ya. Deja de lamentarte ya. Vendrán momentos que muchos tendremos que dar la vida. Ahora mismo Clamor cumple 49 años este año. Espero que todos ustedes oren para que Dios supla todo, pero que este sea el clamor más grande. Y si Cristo tarda un año más, vamos a celebrar los 50 años. Y vamos a dar un clamor. Va a empezar, vamos a dar uno en Estados Unidos. Vamos a dar uno en Nueva York. Vamos a dar otro en Venezuela. Vamos a dar otro en Nicaragua. Vamos a dar otro en diferentes. Y el último grande lo vamos a dar frente al Capitolio, transmitido como todos los años al mundo entero. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y mientras más se levante el diablo, mientras más se levante la persecución, más gloria vendrá. Porque la gloria más grande y el crecimiento más grande de la iglesia fue cuando los persiguieron, cuando los mandaron los cristianos estaban dispuestos a morir en los coliseos y a morir en las bocas de los leones. Algunos los libró, dice Hebreo, pero otros no los libró. A Daniel lo libró de los leones. A Sadrach y Mesach lo libró del fuego azufre. Pero ¿cuántos más? ¿Cuántos más si se busca el libro de Fox de Martins de Fox? ¿Cuántos millones más han muerto? ¿Cuántos más han perdido todo ahora mismo en Ucrania, dejando sus hogares, siendo perseguidos? En Europa mismo siendo perseguidos. En Estados Unidos siendo perseguidos. Perseguidos en los barrios. Perseguidos por los familiares. Perseguidos por los gobiernos. Hermano, yo hablaba con el hermano Mangoso, Anthony Mangosto, y él viene de Ecuatorial, y él me hablaba y decía, en Nigeria, que va a quedar frente, nosotros vamos, si Dios lo permite, para Camerún en agosto, y están esperando que confirmen todos los permisos y todo, si no se adelanta para otra fecha, pero hasta ahora, Camerún vamos a tener, hay 600 iglesias unidas. Se esperan cientos de miles de personas que vienen a cruzar la frontera de Nigeria. En Nigeria los están matando. Y Antonio me decía, ¿sabes qué pasa en Nigeria? Cuando una persona en Nigeria o en muchos países de África se convierte, sabe desde niño que cuando le pongan el revólver en la cabeza, igual que en Teherán, en Irán, Somalia, en Etiopía, en Eritrea, en todos estos países, sabe que cuando se educan desde niños, que cuando le pongan el revólver en la cabeza para negar a Cristo, van a morir por Cristo. Nosotros, cuando perdemos esa visión de un Dios milagroso, dejamos que nos intimide las deudas, el fracaso económico,
nos intimide la naturaleza. Pedro en aquella barca estaba intimidado por las olas, estaba muerto del miedo, y cuando el miedo se apodera de nosotros, nos ciega. No vemos en la gloria de Dios, no vemos ni recordamos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, no vemos a Cristo cuando viene a salvarnos, no, estamos ciegos, no vemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y estamos ciegos y vemos un fantasma porque el miedo nos tiene aterrorizados. Y cuando usted llega a la edad mía, no me pregunte la edad, eso no le importa a usted, la que le importa es a Belén. Pero estoy un poquito viejo, poquito nada más. Pero me siento como Josué, hoy tengo más fuerzas. Ya no puedo brincar como antes, ya no puedo gritar como antes, pero eso no me ha dejado parar de creer que Jesús es el Dios de los milagros. Sí. Hermano, la realidad es que nos cegamos, el miedo nos ciega. Cuando en 2011 empezaron a salir todas las fallas que habían cometido, y yo era responsable porque yo soy el jefe del ministerio, me confié, dejé que muchas personas que eran fieles y que trabajaban tomaran decisiones, y luego nos encontramos en una crisis. Encontramos con que no había, las ofrendas habían bajado. Nos dimos cuenta que las deudas eran demasiado. Nos dimos cuenta que la persona que estaba encargada hasta había arruinado, me había sacado un seguro que estaba pagando por 15 años. Y no sabía que a los 15 años no servía, que era lo que tenía para dejarle a mi familia. ¿Usted cree que no me dio miedo? ¿Usted cree que a Josafat no le dio miedo? Habiendo visto todos los milagros de Dios, dejó que el miedo lo encegueciera por un momento. Cuando vinieron los enemigos de Israel y en Jasón en Gadi acamparon al pie de Jerusalén abajo y venían a destruirlo, y él les dio miedo. Pero ¿qué pasa? Que nos dé miedo no es nada, es que hay que dejar de tener miedo. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo lo que quiero decir es que nos viene miedo cuando encontramos que hemos sido fieles y se nos está muriendo el hijo, cuando nos estamos poniendo viejos. Yo veo a algunos compañeros, varón, nos estamos poniendo viejos. Y estamos viendo que ya no tenemos la fuerza de antes. Y cuando no hemos podido ni planificar, se nos ha caído, como pasó conmigo, toda la plataforma de preparación, todo se vino al piso. Me dio miedo. Me pasó, como le pasó a Jeremías. Me dio lo que llaman un síndrome de desgaste, un burnout syndrome. Era tanto las amenazas, eran tantas las pérdidas, tanto lo que estaba sucediendo, que llegó un momento que yo decía, Dios mío, ¿por qué no me mata y no me lleva? Perdí el deseo de luchar, perdí el deseo de vivir. Pero entonces, en medio de todo eso, un día Dios me paró en seco y me dijo, no, son consecuencias de malas decisiones. Pero yo lo he permitido, porque yo quiero liberarte, que los últimos años que te quedan puedas tener una oficina, pero ya se acabó lo de tener emisoras de radio, úsalas. Se acabó lo de construir emisoras de televisión, se acabó construir edificios. No, esta vez te voy a dejar usar todos los medios y te voy a llevar, que la gloria postera va a ser mayor a los confines de la tierra antes que yo te lleve. Pero te he sacado de todo. Entonces me recordé lo que me recordó Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Y tú te crees que porque ahora, cuando Josué ya Josué tenía 100 y pico de años, y le dijeron, ¿cuál monte? Y le dame el más fuerte. Dame el más fuerte. Y Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente en el desierto de Madaín.
Cuando se le presentó a Faraón era un viejo de 80 años, era un prófugo de la justicia porque había matado a un egipcio. Moisés era un tartamudo que no podía ni hablar y tuvo que llevarse a Aarón, su hermano, para que lo entendiera el Faraón. Y tú te has dicho que porque estás viejo, o porque tienes una incapacidad, tú estás en una silla de ruedas, o eres un parapléjico, o has perdido todo, que ya perdiste toda la esperanza, que ya te estás creyendo que Dios te abandonó. No, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Él está contigo. Y si hoy en día podemos ver que Moisés fue de 80 años el libertador de Israel y lo llevó a la tierra prometida, y no pudo entrar a la Canaán, pero le llevó hasta las puertas de la entrada prometida. Y Josué a los 80, casi a los 100, como 80 años por ahí, Josué, cuando le preguntaron, ¿cuál es el campo? Dame ese monte que es el más fuerte. Un viejo. ¿Sabe? Déjeme decirle bien claro. Cuando la guerra segunda mundial, Winston Churchill era un viejo. Y el presidente Neville Chamberlain, el primer ministro Chamberlain, que había estado antes, era un cobarde. Y se acobardó ante Hitler. Lo mismo que están haciendo Biden y Trump y todos los gobernantes y todos. Le tienen miedo a un perro que ladra pero no muerde. Que está amenazando con una guerra nuclear. La guerra nuclear va a venir. Lo único es que nosotros, puede ser que hagamos algunas partes del mundo antes de irnos, pero la Biblia nos dice a nosotros que el milagro último que Dios va a hacer es que la iglesia no pasará por ese momento difícil. Moscú va a desaparecer bajo bombas atómicas. Misak, Tubalski, la ciudad de Tubalski, todos los ejércitos que van a llegar a la alta valla del Magedón. Esto de Ucrania es el ensayo de Gog para entrar luego a Jerusalén, en tratar de conquistar a Israel, que ha descubierto pozos de petróleo como ninguna nación en el mar Mediterráneo, y está construyendo en esta hora un oleoducto que va a llegar hasta Egipto, y de Egipto a Turquía, de Turquía a Europa, y esos son los tesoros que quieren toda esta gente, por eso van a invadirla. Pero mire, mi hermano, yo quiero decirle que el Señor nos ha prometido a nosotros que cuando Tesalonicenses 1, 13, 1 Tesalonicenses, versículo capítulo 4, 13 al 18. Y para resumirlo, dice que en aquel entonces sonará la trompeta. Y entonces con voz y aclamación los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Este cuerpo se irá. Ya no habrá necesidad de espejuelos, ya no habrá necesidad de píldoras para controlar la diabetes, ya se acabará la artritis, ya se acabará toda esta porquería aquí abajo. Y entonces dice que tenemos un cuerpo glorificado, un cuerpo que no lo puede destruir nadie. Y entonces juntamente con ellos iremos al aire, a recibirlo en el aire. Para eso que están diciendo que la venida de Cristo no tiene nada que ver, no. Que la iglesia no, la iglesia pasará, pues no, la iglesia verdadera, la iglesia verdaderamente buscando a Dios, lavada en la sangre de Cristo, no pasará por la gran tribulación. Se levantará y dice, y lo dice Pablo en Tesalonicenses, y lo dice en Timoteo, y lo dice en toda la escritura, pero especialmente en Tesalonicenses dice que lo iremos, en Tesalonicenses dice que lo iremos a él en el aire. Estaremos ahí por 7 años mientras este mundo se lo está llevando el diablo. Nosotros estaremos en la boda del Cordero. Nosotros estaremos cantando, alegrándonos, festejándonos. Y este mundo estará bajo juicios terribles como nunca antes. Pero antes, ¿sabe que de 1000 profecías y pico, ninguna habla del tiempo del rapto? Todas hablan de la segunda venida de Cristo. Cuando Él pise, según Zacarías, capítulo 14, el monte de los olivos. Y luego el monte se raja en dos y Él entre al lugar santísimo. Y entre allá al templo, entre allá al trono de David y declara el reino milenario. Pero déjeme decirle, ninguna dice que hace falta una señal para que Cristo venga a levantar su iglesia. Y si todas las profecías de la segunda venida visible, cuando Cristo pisará el monte de las olivas y todo ojo le verá, si esas profecías ya se cumplieron y ya se está cumpliendo con la batalla de Ucrania, se está cumpliendo los preparativos para la invasión de la guerra de Armagedón, de Gog y Magog. Entonces, si todo eso, que es para cuando Él aparezca y vendrá con sus santos millares,
pero vendrá también con la iglesia. Entonces, ¿qué falta para que venga Cristo a buscar su iglesia? Nada. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Y hemos creado una insensibilidad que ya no nos atrevemos ni a predicar esta verdad. Y hace 4 o 5 meses que Dios me empezó a inquietar y a decir, grita de voz sin cuello, que el pueblo tiene que venir y poner su mirada en Cristo y tiene que empezar a creer que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque mi venida está cerca. Vengo pronto a buscar mi iglesia. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. Todo lo que estamos pasando es para destruir nuestra fe, para desanimarnos. Y tú dices, estoy jubilado y no sirvo para nada. Es una mentira del diablo. Joni Eareckson, mi amiga, que cuando la última vez que la vi en Nashville, en un homenaje de 5,000 personas, lloré cuando la abracé. A los 18 años quedó parapléjica. Por 2 años se rebeló contra Dios porque ella había sido campeona olímpica. Era cristiana. Y ya le dijeron los médicos, nunca volverás a caminar. Y nosotros a veces creemos que el milagro es solamente cuando Dios nos suple, cuando Dios nos sana, cuando Dios hace lo que hace. Pero el milagro también cuando nos hace más fuertes que el problema. Cuando nos da la victoria y el diablo no nos puede derribar, pero no nos puede destruir. La escucho todos los días en una emisora en inglés. Está casada, tiene una hija, la tienen que bañar, la tienen que cambiar, no puede caminar, la sacan y la ponen en la cama, pero tiene un ministerio. Todos los días está en la radio en Estados Unidos y una emisora que lo transmite aquí en inglés. Y le habla a la gente y le da consejería. Tiene un retiro para gente que están incapacitados por vida en silla de ruedas. En Tennessee, fuera de Nashville, tiene una finca, ella y su esposo, donde reparan sillas de ruedas y las llevan a África para los pobres. Y tú me vas a decir a mí, tú que estás gordo y colorado o flaco como estoy yo ahora y colorado, tú que estás todavía vivo, que todavía tú no sirves para nada. Pues yo le voy a decir, usted haga lo que le dé la gana, pero yo me voy a morir trabajando, a caer muerto trabajando. No voy a dejar que el diablo me meta en un sillón frente a, bueno, que yo que tengo un balcón a 17 pisos de alto. Yo no voy a dejar que me vengan a encerrar. Si le he dicho a Dios, cuando tú me vayas a llamar, llámame. Pero que me encuentre creyendo que tú no has cambiado. Que hasta la muerte, si ya me han ido a matar 9 veces, si ya me he ido a morir unas cuantas veces, cuando me dio el derrame cerebral y quedé en silla de ruedas allá en Bogotá, si hace 2 años, en medio de la pandemia, me recuerdo que me dieron 3 horas de vida y me llevaron a pie. La Comay dijo que llegué inconsciente, embuste, yo llegué caminando, pero por lo menos pidió la oración por mí. Caminando al hospital profesional. Y cuando el dueño del hospital, el hijo de un pastor de Dios pentecostal, era hasta los otros días, ahora está en otro hospital, era el dirigente, el administrador de ese hospital profesional. Y él vino y me atendió personalmente, cristiano. El dueño de ese hospital me llamó y me dijo, le he dicho que le den el tratamiento más perfecto. Hermano, esa gente no me pidió ni el plan mío de medicina. 3 horas de vida me dieron. Si en 3 horas no le baja el criterio, ¿cómo le llaman? El critizo, yo no sé cómo le llaman eso. Y el potasio, morirá. Yo allí me pusieron intensivo. Y estuve allí, hermano Héctor, pase por acá y párese por aquí, por favor. Entonces, cuando estoy en intensivo, finalmente yo le dije a mi esposa, quédate, porque tienes que buscar el nene. Permitieron que ella y el nene llegaran a las 7 de la noche, estuvieran conmigo hasta las 9. Y la doctora le dijo, si esta noche no le baja ese criticismo, yo no sé cómo le llaman eso, hipocraterina, ¿verdad? Creatinina y el potasio, se paralizará, caerá en un paro renal y morirá.
Yo estaba allí y un hermanito que estaba allí me prometió, porque yo es frío, habían 2 pacientes nada más de COVID allí y me tenían aislado en un rincón, protegiéndome. Eso fue hace 2 años. Y le voy a decir algo. Cuando estaba allí, el hermano me dijo, te voy a poner una sábana que te va a calentar. El hermano se fue y se olvidó. Me dejaron con todos los embelecos puestos, con todos los sueros. Y a ir al baño tenía que arrastrarme con todo aquello en el frío que hacía. Y no me quedó más remedio que ponerme a orar. Toda la noche yo no dormí, oré. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Su oración vale más que la ofrenda. Esta noche tomamos una ofrenda, pero su oración es más importante que eso. Toda la noche orando. Y me recordaba de todos los sitios donde había estado. Me recordaba de Santos. Laureano, que ya se fue. Me recordaba de Ernesto Santos. Me recordaba de todos los pastores, Gilberto López. Me recordaba de Gerardo. Y empecé a orar y oré por medio mundo, oré por todos los que me recordaban toda la noche. Pero yo sentía una presencia. ¿Sabe qué era? Aunque estaba muerto del frío, sentía que las oraciones de los justos, las oraciones de miles de personas me estaban cubriendo. A las 6 de la mañana la doctora le dijo a mi esposa, no le ha bajado la creatinina ni el potasio. Y yo le dije, no te preocupes, yo creo que si mi hora no llegó, yo voy a salir de aquí. A la 1 de la tarde llegó el doctor Rojas, hijo de un pastor de Dios pentecostal, que después fui y le prediqué a su iglesia allá abajo en Trastalleres, creo que es aquello. Le dije, tengo que decirte, Jorge, que bajó la potasio, bajó la creatinina. Te vamos a sacar de aquí, te vamos a enviar por un cuarto especial, un suite. Bueno, mandaron para allá. Diablo, estaba tan furioso que en todos los cuartos en el piso explotó el tubo de agua en el techo del cuarto donde yo estaba y se inundó. Yo no podía llegar al baño. Se inundó el piso entero. Y dije, diablo, tú estás molesto, porque cuando uno está creyendo que Dios es fiel, cuando uno cree que Dios está con uno, no importa lo que pase, y sabes que eres más que vencedor por medio que aquel te amó, el diablo se pone furioso. Si a ti no te pellizcan ni un pellizquito, pues fíjate a ver cómo está tu vida con Dios. Esta noche es una noche gloriosa. Esta noche, este culto aquí, esta noche, para mí siento el cielo más cerca de mí que cuando he tenido 250,000 de personas en la Plaza de la Revolución en Nicaragua, o 100,000 personas por allá en la Monumental de Valencia, o cientos de miles, o 50,000. Aquí en siento una presencia y puedo ver la nube de la gloria de Dios arropando, como una nube arropando todo este lugar aquí. Y veo ángeles derramando aceite sobre el pueblo. Y veo como que si pudiera tocar el cielo. Estoy teniendo una experiencia increíble. Siento como si me pudiera levantar y ya irme en el rapto, caminar allá frente al Señor. Porque eso es lo que nos espera, hermano. No hay que tener miedo. Cuando me pasó lo que pasó, que perdí todo, me embargaron las cuentas del ministerio, me embargaron las propiedades. El diablo me decía, te acabé ya, estás terminado. No niego que sentí miedo, como lo sintió Pedro, porque le cubrió una nube sus ojos, la ceguera del espíritu del diablo. Pero cuando oí la voz le dice, no temáis, y le dijo a Pedro, levántate y camina. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y se dio cuenta que no era un fantasma, que era el Cristo milagroso. Tú no tienes un Cristo pequeño, tú tienes un Cristo grande. Tenemos un Cristo que levanta a los muertos, un Cristo que nos protege, y aun cuando las cosas no van mal, convierte eso en escalones para llegar a la victoria final. Johnny Erickson dice, no me levanto. El Señor me dice, no te vas a levantar de esa silla.
pero voy a convertir esa silla en un testimonio mundial. Johnny es un testimonio al mundo de lo que es una persona que es fiel a Dios y cree que Dios es milagroso, aunque no la levanta de la silla. Y está trabajando para el Señor y está moviéndose por el mundo entero. La llevan en avión, la llevan a hablarle a miles de personas. Tu vida no ha terminado hasta el día que tus ojos se cierren y tu corazón se detenga. Mientras estés aquí, estés tomado de la mano del Dios de milagros, caminarás sobre las aguas. Caminarás en la oscuridad y no temerás mal alguno, aunque andes en valle de sombras de muerte. Dios te proveerá de sus riquezas en gloria. Y Él pondrá a tus enemigos a ir por un camino y salir por 7. Vuelvo y repito, hermano. Nunca había tenido la experiencia que estoy teniendo aquí. Es como si el cielo hubiera bajado. Es como si pudiera ver que estoy tan cerca de ese momento. Yo sé que mis años que quedan son pocos, pero están determinados por Dios. Y antes que muera, si está en los propósitos, llegaré a todo África, llegaré a Europa y volveremos a ver aquí en Puerto Rico las cosas que uno ve, el Cristo de milagros, moviendo una iglesia de poder, una iglesia que no le tiene miedo a los políticos, una iglesia que no le tiene miedo al diablo, una iglesia que no le tiene miedo a las pandemias, una iglesia que no le tiene miedo al problema económico, una iglesia que no le tiene miedo a la persecución, una iglesia que dice como Pablo, para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia, como quiera. Somos más que vencedores cuando creemos en Jesucristo. Es el mismo, dígalo conmigo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Póngase de pie.